¿Cómo están? Reciban mis saludos cordiales. Soy el licenciado Juan Martín Guamán Taipoma y les invito a disfrutar de esta importante ponencia gracias a la Corporación Educativa Internacional de Capacitación Especializada César Vallejo. Buenas tardes con todos ustedes, colegas. Buenas tardes. El día de hoy voy a dar una capacitación, una ponencia sobre cadena de frío. Soy la licenciada Nidia Alcántara Gómez, especialista en salud pública, para las personas que recién me conocen. Bueno, vamos a tocar el tema de cadena de frío. ¿No? Este tema, hoy en día, nosotros como enfermeros siempre hemos tenido un concepto bastante ligero sobre lo que es cadena de frío. Siempre nos han mencionado que es un conjunto de procedimientos y actividades necesarias para garantizar la potencia inmunológica de los biológicos desde su fabricación hasta su aplicación. Sin embargo, ahora cadena de frío tiene una trascendencia mundial, y esa trascendencia mundial está sirviendo para que existan nuevas estrategias con la finalidad de que la cadena de frío logre propagarse a diferentes medios. Dentro de ellos está todo lo que tenga que ver con la vida orgánica, como por ejemplo los alimentos, también algunos insumos que se utilizan como los reactivos, por ejemplo, y también algunos biológicos como son las vacunas, y además también en lo que se refiere a otros productos químicos y también los de tratamiento como son los medicamentos. Entonces, como ustedes pueden ver, de que ahora con esto de la aparición del COVID, también se está viendo la posibilidad de crear toda la vista de todos los investigadores se ha pasado a ver la forma de cómo la cadena de frío tenga una alta tecnología. Entonces, que no nos asombre que mañana, más tarde, haya una nueva revolución en todo lo que es cadena de frío. Cadena de frío, nosotros lo venimos tratando desde hace muchos años, desde la aparición de las vacunas, ¿no? Lo hacemos a través de a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. La cadena de frío tiene diferentes niveles desde su fabricación, ¿no? Desde su producción. Eso lo hacen a través de ensayos clínicos en los laboratorios. Posteriormente, cuando ya logran ver de que efectivamente es una vacuna que puede ser inmunoprevenible, inmediatamente se fabrica y esto se va a distribuir a diferentes partes del mundo, según se requiera el tipo de biológico en nuestro caso, para poder ser distribuido. Esto se hace a través de diferentes vías, especialmente usan la marítima y la que es aérea, ¿no? Llega a nuestro país, al llegar al país es transportado a diferentes medios, como los vehículos que tienen cámaras frigoríficas, y es así como llega a las regiones, y de las regiones van a nivel local, donde ustedes ya han podido tener la experiencia de ver que llega a los niveles de los establecimientos de salud, que es el primer nivel de atención, o en todo caso el segundo nivel, que son los hospitales, ¿no? Hasta llegar al usuario. ¿Cuál es la importancia de la cadena de frío? La cadena de frío para los biológicos que nosotros tenemos la oportunidad de realizar su manejo, viene a ser aquella seguridad que nosotros le vamos a dar desde el inicio, como hemos dicho hace un momento, desde su fabricación hasta el uso. Esto debe ser impecable, es decir, que no se debe perder la potencia de la vacuna, debe garantizarse de diferentes formas. Llámese su estructura, llámese su empaque, llámese su conservación, su transporte, y
no se debe perder la termoestabilidad de ninguna de sus vacunas, es decir, a la temperatura que ya está designado según el fabricante, esta debe de conservarse. Y la temperatura del almacenaje, es decir, de los lugares donde van a quedar las vacunas para poder ser distribuidas, o en todo caso, donde se utilicen, tiene que ser adecuado. Es decir, garantizar la vida fría de cada biológico. Y el tiempo de almacenaje igualmente tiene que ser respetado, como el transporte de las vacunas. Es decir, hay que verificar si efectivamente ese transporte también tiene la temperatura ideal para poder trasladar las vacunas y las reacciones adversas que éstas pudiesen haber. Cuando se hacen los ensayos clínicos, estos van a ir en aumento. ¿Por qué? Porque hay que ir viendo si efectivamente las reacciones adversas se van a dar en cada caso, en cada grupo de ensayo que se realice. ¿Cuál es el arribo de las vacunas de nuestro país? Esto es importantísimo, porque en algún momento determinado nosotros, cualquiera que sea nuestro trabajo, podemos hacer la parte administrativa en un momento determinado. Es decir, que no siempre vamos a ser asistenciales. Podemos cumplir un rol indispensable dentro de lo que es la administración y tenemos que saber, ¿ya? Tenemos que saber cuál es la ruta, qué es lo que nosotros, de dónde vienen las vacunas. Creo que ya la vez pasada en lo que eran inmunizaciones tocamos ese tema, de que venían las vacunas, de dónde se compraban, se veía el control de calidad, era a través del fondo rotatorio de la OPS, o sea, de la Organización Panamericana de la Salud, que ya saben que son países unidos como América del Norte, que es Estados Unidos, América Central, América del Sur y también el Caribe, ¿no? Entonces, todos ellos se unían a tener un fondo que se rotaba según la necesidad de cada país. Y si se daba como el caso de ahora, que es la pandemia, igualmente se trataban de ayudar los países por acuerdo internacional. Ellos se encargan de hacer la compra de la mejor calidad que puedan, ¿ya? Garantizando así que el usuario, en este caso cualquier integrante del país, pueda tener la garantía de que esa vacuna es buena, ¿no? Lo hacen a través después de esta compra, lo hacen y elaboran una ficha. Esta ficha que elaboran es una ficha de que pasa por la aduana y la copia la transmiten al CENARES, que es el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos de Estrategias en Salud, lo hacen a través de un correo electrónico. Lo envían para que sepan que efectivamente va a llegar la vacuna. Entonces, ustedes muchas veces han escuchado cuando dicen, no hay vacuna, no estamos abastecidos, y muchas veces escuchan decir, espérense, dentro de un mes va a venir la vacuna. No se preocupen, de acá a 15 días llega la vacuna, por esa razón, porque hay una comunicación fluida. CENARES se encarga también de coordinar con la organización, la Oficina General de Administración, que es la OGA, al igual que la DIGEMIT, que es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, ya que muchos lo conocemos, y él, a su vez, se encarga de comunicar a la Dirección General de Estrategias Sanitarias de Salud Pública, de intervenciones estratégicas de salud pública, que pertenece al Ministerio de Salud. Y entre ellos coordinan, ¿para qué? Para que se pueda hacer la distribución de las vacunas. Esto, a medida que va pasando los niveles, es así como se llega a los establecimientos de salud a través de las PECOSAS, las famosas PECOSAS, ¿no? Pero, ¿qué sucede si existe un problema ya de distribución en lo que se refiere a que no hay una garantía del caso? Hay una sospecha, que puede ser por ruptura de cadena de frío, un mal almacenaje, de repente el transporte estuvo muy caliente, no estuvo acorde, no dio la garantía de la termoestabilidad de las vacunas. ¿Qué es lo que se hace? Inmediatamente dentro de las 48 horas máximo se tiene que avisar, la DIGEMIT avisa a la Dirección General de Intervenciones Sanitarias Estratégicas de Salud Pública
para hacer un acta de verificación. Si hay alguna sospecha de las vacunas en sí, o sea, de los biológicos, inmediatamente se avisa y se llevan las muestras respectivas al Instituto Nacional de Salud. Estos hacen un acta, efectivamente hay problemas o no, y se hace la inmovilización. Igualmente lo hacen en la dirección de lo que es los medicamentos, insumos y drogas, que es la DIREMIT, con la finalidad, como es un centro, una dirección especializada, también van a hacer las coordinaciones y de esa manera van a poder ver si se inmovilizan las vacunas o qué acciones van a tomar con la finalidad de asegurar que llegue o no llegue las vacunas a nivel local, ¿ya? Para su uso, o en todo caso la inmovilizan para que no la usen ya. Eso va a depender del caso. La recepción y entregas de vacunas a nivel regional a través de que después pasan a los establecimientos de salud para la aplicación al usuario, estas vacunas, ¿cómo es que se entregan? O sea, es decir, el almacén de biológicos a nivel de la región, que en este caso muchas veces son las DIRIs, que tienen su almacén, ellos se encargan ¿de qué? De notificar el envío. Verifican la fecha de expiración de cada insumo. Generalmente lo hacen en los paquetes y en las cajas que reciben de las vacunas, adjuntan los criterios técnicos, si ameritan o no ameritan, ser aprobados, garantizan el embalaje y verifican la temperatura del transporte de vacunas, entre otras actividades. Pero, ¿qué es lo que le piden cuando van a entregar los biológicos a nivel local? O, en todo caso, cuando ellos van a entregar in situ, es decir, a los establecimientos de salud, o, en todo caso, el establecimiento de salud va a recoger a la región. ¿Qué es lo que hacen? Hay que llevar el data lawyer en forma obligatoria, pero ese data lawyer que se ha usado durante el mes, ¿para qué? Para que lo logre lecturar. Muchas veces nosotros creemos que se nos ha pagado el data lawyer. No es que se nos ha pagado, sino que mes a mes tenemos que ir a hacer la lectura del caso. Está programado para eso el data lawyer, sin embargo, al no hacerlo, se nos apaga. Entonces ustedes van y dicen, se ha malogrado, se ha pagado, y no es verdad, sino lo que pasa que es parte del proceso de que te obliga a que cumplas con lo que debe de ser, ¿ya? Se lectura, ¿para qué? Con la finalidad de garantizar esa vacuna. Nosotros estamos a veces acostumbrados a decir, no pasa nada las vacunas, está en el margen de la temperatura, pero al transcurso de la ponencia, ustedes se van a dar cuenta de los errores, muchos errores que nosotros hemos cometido y seguimos cometiendo, probablemente por desconocimiento más que por otra cosa, ¿no? Entonces, se lleva el termo portavacunas usado, no se lleva cualquier termo, se lleva el que siempre usamos, y en la vacuna, tanto la intramural y la extramural, tenemos que llevar por lo menos un modelo. ¿Con qué finalidad? De que verifiquen, el colega que está allí verifique que efectivamente tiene garantía ese termo, si ese data lawyer lectura bien, si es que después tenemos que llevarlo en una bolsa plástica para que no se logre humedecer. Además, ellos también nos van a devolver, ya lecturado, nos devuelven con la misma bolsa plástica. Entonces, inmediatamente tenemos que guardarlo en el termo. Nosotros, al contar con las vacunas y conocerlas, colocarlas en las canastillas del Lifeline, también hay que colocar cuando nosotros, por ejemplo, vienen y nos dan las vacunas, ya llegamos al establecimiento de salud, hay que contar todas estas vacunas y colocarlas en las canastillas, decimos, del Lifeline, ¿ya? Colocar el data lawyer junto a la vacuna de la hepatitis B, no la podemos colocar en cualquier lugar. ¿Por qué en la de hepatitis B? Acuérdense que es la que es más susceptible a la congelación, es por eso que se prefiere usar en ese lugar. Y se tiene que tener en cuenta en todos los casos, cuando nosotros recibimos las vacunas,
si efectivamente estas están acorde al requerimiento que nosotros hemos hecho. A nosotros no nos pueden dar vacunas si nosotros no hemos solicitado esas vacunas. ¿Por qué? Porque si no estarían alterando la programación que hemos realizado bajo el criterio profesional. ¿Cuáles son los niveles de la cadena de frío? Son a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Como ustedes pueden ver en esta habitación, ya son las cámaras frigoríficas. Estas tienen que tener espacios necesarios donde pueda haber una buena iluminación, que haya la fluidez del aire, es decir, que no pueden estar muy concentradas, deben haber espacios abiertos, obviamente con la seguridad del caso, es decir, con puertas que dan seguridad, y debe haber una refrigeración y una congelación. Todos estos criterios que se toman tanto del ambiente como de los equipos necesarios que se utilizan, estos tienen que tener una garantía. Estas garantías están utilizadas, son aprobadas por los ISOs. Hay un promedio de 14 ISOs, es decir, que generalmente nosotros conocemos el ISO 9001, ¿no? Donde se habla de la calidad. Hay mucho más ISOs desde el ambiente, desde los equipos que debemos de usar. Entonces, por eso es que se convierten en un promedio de 14. Y hay un catálogo donde nosotros también sirve como una guía, que es el PQS. Entonces, todo eso sirve para poder llevar una buena cadena de frío, es decir, una garantía del caso para los biológicos, ¿ya? A nivel local, tenemos también las refrigeradoras, las congeladoras, la refrigeradora solar, que esas está en la altura, donde en la parte alta están sus paneles solares, donde dan donde la luz, si en este clima de ahora, de estos tiempos, saben que no hay sol a veces, entonces la luz permite dar esa energía, ¿no? Y también dentro del nivel nacional encontramos también refrigeradoras, congeladoras, si bien es cierto casi todas son cámaras frigoríficas, pero también hay este tipo de equipos. Y no debe de faltar el grupo electrógeno y lo que son las traspaletas. Las traspaletas, que son las que ayudan a transportar las cajas de donde están las vacunas, ¿no? Y los termos. Los termos, eso sí está a nivel local, que está en el KST, el Yostil, que son los más conocidos, y las cajas transportadoras, que son la RCW, de diferentes modelos, ¿no? Hay componentes complementarios de la cadena de frío, acá ven, ya lo hemos mencionado, los termos, también está el data logger, está su pila, como ustedes pueden ver, porque de repente algunos no han tenido la oportunidad de destaparlo, ahí está su pila, que esa pila debe también ser evaluada en un determinado tiempo, las pilas de la refrigeradora, que son las que permiten que exista la luz amarilla, y la luz verde, disculpen, y lo que son los RCW, ¿no? Y están lo que son los paquetes fríos, siempre acordándonos que ya está descartado los paquetes fríos famosos, conocidos como los eutécticos, que son los que más son medio gelatinosos, tienen coloraciones, esos están descartados. Y también tenemos lo que son los termómetros de diferentes calidades, y hay termómetros que son digitales, ¿no? El inventario de cadena de frío. Ustedes a veces, bueno, nosotros, a veces, ¿qué hacemos cuando van a supervisarnos a nivel local? Nos sentimos un poco fastidiadas porque siempre nos piden lo mismo, decimos. Nos piden el inventario de cuántos termos tenemos ahora mismo, en estos días. Han pedido cuántas refrigeradoras hay, cuántos data loggers hay, cuántos van a solicitar, y eso a veces no le damos el valor del caso. Es más,
deberíamos de pegar, cada vez que viene la supervisión, solicita que esté pegado en un lugar visible el inventario de cadena de frío. Sin embargo, no le damos el valor necesario. Pues ahora sí se van a enterar, para las que no conocen, ¿ya? ¿Por qué es importante? Nosotros tenemos a nivel nacional un patrimonio, un módulo de patrimonio, ¿ya? Que está, es decir, que nos vemos obligados a tener un inventario de cadena de frío. ¿Y quién nos obliga a eso? Es dentro del marco legal. Es el Sistema Integrado de Gestión Administrativa, que es el más conocido, que de repente en algún momento lo han escuchado, es el SIGA. Nos pide el módulo de patrimonio que viene a ser la herramienta para la gestión de control patrimonial, la misma que permite registrar, o sea, es decir, que cada refrigeradora debe estar registrada, controlar, revisar y emitir la información sobre la administración de los bienes. Ustedes han podido ver que muchas veces hay unos números al costado de cada refrigeradora. Eso es importante porque nosotros tenemos que velar por los bienes del Estado. Entonces, este inventario es obligatorio. No es que de repente a la DIRIS o a otros niveles se les ocurre, viene el SENARE, de repente en un momento a supervisarnos, viene el Ministerio de Salud y nosotros decimos, no tenemos inventario. Es obligatorio que nosotros tengamos un inventario, ¿ya? De acuerdo a las disposiciones y normas emitidas por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Es decir, si nosotros no cumplimos eso, nos pueden hacer incluso proceso administrativo y más bien, a Dios gracias, que nunca nos han hecho, ¿no? Porque no le hemos dado ese valor. Es decir, nosotros tenemos que tener, acá ustedes pueden ver una matriz de inventario de cada cosa que tenemos y esto a nivel local, ¿no? A nivel local, ya muchos la conocen, cuando nos solicitan tener cuántos frascos tenemos, cuántos refrigeradores tenemos, cuántas congeladoras, qué marca, diga usted el código, el número que tiene cada refrigeradora, y eso a nivel local lo tendrá almacén, y a nivel de DIRIS lo tendrá patrimonio, que es la oficina de patrimonio. El mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cadena de frío, ya a veces no le hemos tomado en cuenta. Esperamos que tengamos una refrigeradora de repente de 7, 8, 9 años o 10 años, que es el promedio que desde que empezaron las Iceline más o menos tiene ese tiempo, un poco más tal vez, ¿ya? Muchas veces nunca hemos solicitado la revisión de estos aparatos, ¿ya? De estos artefactos. No lo hemos solicitado por desconocimiento, cuando es obligatorio que por lo menos una vez al año y en algunos casos 2 veces al año tengamos una evidencia de haber presentado un documento donde se solicite como medida preventiva que vengan en forma obligatoria y programada, porque eso debe de estar dentro de nuestro plan de trabajo, ¿ya? Anual, ya la visita obligatoria de un técnico especializado. ¿Para qué? Para que revisen nuestras refrigeradoras. Entonces, si esa refrigeradora de repente tiene un jefe que ya se malogró, que ya se salió, pregunto, ¿alguna de nosotros ha solicitado? Sí, solicitó de repente a la jefatura, o en este caso al médico responsable de la atención integral, o al director general del hospital, pero no solicitó en ningún momento directamente que se eleve ese documento a la DIRIS con la finalidad de que venga un técnico especialista. Muy pocos lo han solicitado. Esperan que se tomen las medidas correctivas donde recién pedimos que se arregle. No debemos de esperar ni siquiera que se malogre. Es nuestra obligación como enfermeros, para poder nosotros empoderarnos, tenemos que saber todo, y dentro de ello, nuestra obligación es que se programe las visitas en forma trimestral y en todos los casos también en forma semestral o
dependiendo del caso, anual. Las vacunas, en su almacenaje, dentro del nivel nacional, regional y local, tenemos que tiene un determinado grado de lo que usualmente le llamamos grados centígrados, pero ahora vamos a ver más adelante cuál es su verdadero nombre. Es la antipolio que es la única que se coloca -15 a -25 y las otras vacunas restantes es +2, +8. Cuando nosotros hablamos de ruptura de cadena de frío, que también lo vamos a ver más adelante, decimos que es de 0, menos de 0 a más de 8. Ya, sí, es cierto, porque ese +1 se deja un espacio para poder respetar la vacuna y los niveles de la vacuna ya establecidas. Ahora, a nivel local, nosotros sabemos bien claro de que lo ideal es mantenerlo entre 4 a 6 grados centígrados. Eso es lo ideal, que de ese rango no pase. ¿Ya? Si podemos mantenerlo de esa manera, es lo correcto. Y acá, decíamos el almacenamiento de la vacuna cuando corre mucho riesgo. Cuando nosotros no tenemos el cuidado del caso. Todos estos componentes que pueden ver en este momento, en esta diapositiva, van a afectar la vida fría. ¿Por qué? Porque lastimosamente se adhieren los olores, ¿ya? Se adhieren a las vacunas. Las vacunas son muy frágiles. Ahora, el tener ya más espacio de otros productos afectan también. Entonces, hay que evitarlos, hay que evitar los medicamentos, hay que evitar vacunas que no sean humanas. Por ejemplo, ahí ustedes ven esta vacuna, que es la vacuna antirrábica canina. No debe estar jamás con la vacuna antirrábica humana. Y acá ustedes ven todo lo que son insumos de reactivos. Tampoco, esto es más aún todavía. Recuerdan, si en algún momento mencioné todo lo que era en inmunizaciones, que los biológicos son altamente delicados porque muchos son de virus vivos atenuados, pues todo esto le afecta. Y más también no considerar cuando colocan su gaseosa, colocan los refrescos, de repente hay alguna reunión en el establecimiento de salud, también colocan alguna bebida y todo eso va a afectar las vacunas, así sea por un momento. El almacenamiento de las vacunas en el plan de contingencia. Nosotros, cuando hablamos de plan de contingencia, no podemos hablar de que de repente se fue la luz. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Sí, hay un mecanismo donde está dentro de la norma que nos dice qué hacer, pero hay diferentes cosas que van, o sea, cosas de la naturaleza, provocadas, ocasionales, que van a provocar el riesgo de que se pierda la vida fría ideal de cada biológico y que se provoque la ruptura de cadena de frío. ¿Cuáles son? Por ejemplo, uno de ellos que es conocido cuando se va la luz, otros es cuando se malogran los equipos. También cuando la temperatura sube elevadamente y también cuando hay desastres, cuando se ha subido, porque obviamente si está apagado, no hay luz, va a subir va a cambiar la temperatura, y cuando hay desastre. Entonces, cuando nosotros hagamos nuestro plan de contingencia por escrito, porque tenemos que hacerlo por escrito, ¿ya? A veces decimos, ingresa porque tenemos que narrarlo paso por paso, entonces decimos, bueno, pasa eso, el vigilante va al servicio. Cuando le preguntamos en la práctica, señor, ¿usted tiene la llave? Y abre el servicio, dice, ¿no?
Señor, usted la tiene la llave, y si yo no la conozco a la licenciada o al licenciado, no los conozco. Tiene usted la llave, ni sé dónde está. Entonces, ese plan de contingencia no puede ser de todo en forma uniforme para todos los establecimientos de salud. No, cada uno debe de hacer su plan de contingencia personal, porque se adecue de acuerdo a su realidad. Entonces, y también hay que desglosar el plan de contingencia. No será igual para cuando se va la luz momentáneamente, no será igual para cuando sea un fin de semana, no será igual para cuando sea una cuarentena, por ejemplo, o no será igual cuando sea para un desastre natural, sea un terremoto, de repente hay un incendio. No va a ser igual. Entonces, todo eso hay que prever y dejarlo por escrito, con copia desde el vigilante, con copia al jefe de centro, al mismo servicio y a las personas que les pueda competir, con la finalidad de que se mantenga la vida fría. ¿Qué es lo que se hace temporalmente cuando se va la luz? ¿No? Lo primero que hay que tener un almacenaje temporal, es decir, se utilizan los termos que tenemos, se utiliza las cajas transportadoras. Si es que no llega el fluido eléctrico, se tiene que tomar decisiones. Esa decisión se hacen previas coordinaciones, pero hay que hacer un inventario de todo, de cada biológico que contenga cada termo o cada caja transportadora. Y eso se llevará ya con un cargo a la sede o a la otra institución que nos va a prestar, nos va a vigilar los biológicos que nosotros están en custodia, ¿no? El almacenamiento de los diluyentes, ¿cuál es el almacenamiento de los diluyentes? La vacuna liofilizada muchas veces va con un diluyente junto. Cuando ustedes vean, recuerden que la vacuna liofilizada es muy delicada. La vacuna liofilizada pasa a una etapa de sublimación, ¿ya? Es decir, va al vacío. Entonces, de sólido se deshidrata y pasa a ser un gas. Ustedes lo ven ahí como un polvillo, ¿no? Es por eso que hay que tener mucho cuidado a la hora de diluirlos. Nosotros no podemos estar diluyendo en forma brusca. Si bien es cierto, no debemos de calentar tampoco el diluyente. Si el diluyente dice, según la fabricación, ¿no? El laboratorio de fabricación dice que debe estar junto, se debe respetar. Por eso los insertos son indispensables para poder leerlos, ¿ya? Porque cada vacuna no es igual, el mismo manejo de una con otra, no es igual. Y hay vacunas que sí vienen separadas con el diluyente, ¿ya? Para reconstituirlo posteriormente. Estas se tienen que mantener en el medio ambiente. Sin embargo, una hora antes, muchos de ellos una hora antes, recién se coloca a la refrigeradora. ¿Para qué? Para que obtenga un nivel similar a la vacuna que se va a reconstituir. Y de esa manera recién se pueda utilizar. Muchas veces, ¿qué hacemos? Separamos los diluyentes y así, sin refrigerar, los colocamos, o otras veces lo tenemos permanentemente refrigerados y mezclamos y no leemos el inserto. Eso tenemos que evitarlo, porque desde ya, miren, ni siquiera ha llegado al usuario y ya esa vacuna está en riesgo de ruptura de cadena de frío, si es que ya no se rompió. Entonces, es decir, tenemos que evitar un choque térmico, ¿ya? Y crear una buena potencia y eficacia de la vacuna. ¿Cuáles son los elementos para aplicar el plan de contingencia? Los elementos para aplicar es tener primero los equipos correctos. Debemos de tener
la caja transportadora, debemos de tener el termos, debemos de contar con una buena lectura diaria de la temperatura, haber marcado dentro de los turnos. Recuerden que si generalmente en los establecimientos de salud son 12 horas, entonces esas 12 horas deben de marcarse en la mañana, en la tarde y en la noche, a la hora que nos vamos a retirar. Tenemos que necesariamente marcar, porque a veces existen niños que van y apagan la luz verde, u otras veces mueven el termostato, otra vez se levantan y no nos hemos dado cuenta porque estamos de espaldas. Entonces, todas esas cosas ya pueden suceder. Y ver que efectivamente contemos con una refrigeradora adecuada, que una de ellas es el Iceline, pero vemos que hay otra, el Heisler, y el AOB, también hay otro, pero esa de la AOB sí es de mayor complejidad de las refrigeradoras que tenemos, pero las más conocidas son la Iceline, ¿no? Bueno, y obviamente debemos de contar con una enfermera capacitada, ¿no? Una enfermera que conozca todo lo relacionado a cadena de frío. Cuando nosotros hablamos de que debemos de tener una buena cadena de frío, y acá es un tema bastante discutible. Yo, dentro de la práctica, le sugiero a cada colega que haga sus propias medidas, siempre contemplándolo en el aspecto que les voy a decir. Cuando nosotros generalmente nos traen vacunas, la gran mayoría nunca medimos. Y ahora sí nos vamos a ver obligadas a medir, porque va a venir, ustedes saben, que una nueva vacuna. Y esa nueva vacuna no sabemos ni cuánto va a medir, ni cómo es que va a ingresar a nuestras congeladoras, si es que va a ingresar el tipo de congeladoras nuestras o otro tipo, ¿ya? Porque se va a usar probablemente otro tipo de temperaturas, otro tipo de termos. Pero desde ya tenemos que fortalecer nuestros conocimientos, porque si no, nos vamos a ver en apuros, colegas. Vamos a llegar a colocar al usuario, ¿ya? Y es ahí, lamentablemente, donde nos vamos a hacer famosas de que somos enfermeras, que realmente estamos protegiendo con nuestras acciones al usuario, o en todo caso lo único que estamos haciendo es aplicar solamente un líquido sin tener a futuro, no vamos a proteger a nadie, ¿ya? Y les digo por qué razón. Miren, cuando ustedes cogen una vacuna, cada vacuna tiene cuando es multidosis, generalmente viene una caja, que es así como debería de quedarse, como con la caja, porque es la mejor forma de poder tener una buena cadena de frío, ¿ya? Ustedes dirán, no, pero lo abriga, no lo abriga, colegas, no va a abrigar, no va a calentar la temperatura mientras que esté refrigerado adecuadamente, no va a calentar al biológico. Pero ustedes tienen que tener sus medidas, van a tener que medir el ancho, el largo y el alto de cada caja. ¿Para qué? Para que puedan ingresar en cada canastilla. A nivel regional, a nivel nacional, ellos utilizan otro tipo de cajas mucho más grandes, donde también le hacen las medidas. Y también nosotros tenemos que tener en cuenta de que no porque tengamos una refrigeradora grande la vamos a llenar completamente hasta el tope, donde en algunos casos tenemos unas tapas celestes. No, ustedes van a darse cuenta, ahora que les voy a enseñar la refrigeradora, que debe ser diferente. En teoría, también estas medidas no se ajustan a nuestra realidad. Por eso hay que tomar nuestro criterio profesional. Pero sin embargo, como está dentro de la norma, se las voy a hacer llegar, pero a la vez voy a darles otras sugerencias que no están en la norma, pero que sí les va a servir para que ustedes tengan la adecuada cadena de frío en sus establecimientos, ¿ya?
Mire, primero tenemos que fijar en el número de dosis por frasco, ¿ya? El número de frascos por empaque secundario. ¿Qué es un empaque secundario? Como ustedes pueden ver acá, es la que conserva ya de primera intención el mínimo de cajas que pueda venir en un grupo de cajas, en un grupo pequeño de cajas. O sea, acá de repente hay 10 vacunas antiamarílicas, se me ocurre. Acá hay otras 10, acá hay 20. Entonces, esta caja que cubre las 20, a eso se le llama empaque secundario. Hay una dimensión de empaques secundarios también, ¿no? Esta dimensión, que acá, que hablan del largo, hablan del ancho y hablan del alto. Entonces, si yo tomo las medidas de eso, voy a saber dentro de mi refrigeradora cuántos empaques van a ingresar, pero no van a cubrir toda la refrigeradora hasta el tope. Ahora lo van a ver. ¿Ya? Mire, según la teoría, nos mencionan que nosotros tenemos refrigeradoras I-Line, ¿no es cierto? Que ese es uno de los modelos, y hay otros modelos que es el Haier y el Dotmetic, que son pocos los que tienen, ¿no? Bueno, en el Island tenemos el Bfrost, que la gran mayoría lo tiene. Ya, algunos lo tienen más pequeño, que es el MK204 y el MK304, que es este, ¿no? Que es el más grande. Ya. Entonces, decimos que cada uno tiene la capacidad de 69 litros en este caso, y el otro tiene de 108 litros, ¿no? Entonces, si decimos, entonces, ¿cuánto nos va a alcanzar? ¿Cuántos paquetes nos va a alcanzar? Decimos aquí 570, 500, esto no lo tomen en cuenta, ¿ya? Ni esto también, sino que les quede como referencia un aproximado de cuánto es que realmente tienen. Esto es en la teoría, porque en la práctica ustedes van a ver que en esta parte de acá tienen unas canastillas que van con unos soportes acá, al costado de lo que son las tapas celestes, van las canastillas y abajo las otras canastillas. Pero en esta zona ustedes tienen como una especie de un altillo, como una especie de una escalerita. Ya, eso, ¿por qué les voy a mencionar? A ver, acá. Eso les voy a mencionar después, ¿ya? Para no marearlas, vamos a hablar del cálculo de volumen de dosis. Ya. Ustedes han visto las dimensiones, ¿no? Cómo se miden, ¿verdad? Estas son las medidas. ¿Ya? Acá hay un ejemplo que estas son las medidas de una vacuna. Las multiplico y me sale el centímetro cúbico del total. Este centímetro cúbico del total, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividirlo entre los 10 frascos que yo tengo acá, uno por uno. Por ejemplo, acá tengo el BPH. ¿Cuántos frascos hay en esta caja secundaria, no? Esta es la caja secundaria. Entonces, habrá esta cifra, ¿no? Esta cifra me sale por metro cúbico. La caja de 10 frascos unidosis, lo divido entre unidosis, o sea, entre 1, y me sale 11.98 centímetros cúbicos. Al salirme, ya tengo esta cifra. Voy al otro lado, ¿ya? Entonces, convierto los centímetros cúbicos a litros. Si 1000 centímetros cúbicos me equivale a 1 litro, este valor que está acá, ¿ya? Que es de la caja de mis 10 frascos unidosis, lo coloco acá y me pregunto cuántos litros esta cifra me saldrá. Y hago la regla de 3. No se estén preocupando, colegas, si en algún momento no tienen el lapicero, no tienen el lápiz. Esta ponencia se va a quedar acá, en la página de colectivo, y ustedes con paciencia lo van a sacar porque es bastante fácil de hacerlo. Entonces lo dividen entre 1000 centímetros cúbicos, porque hacen la regla de 3, y les sale 0.012 litros. Y van a la vacuna BPH, que son 1000, o sea, calculan que el volumen ocupará 1000 dosis por
0.012 y sale a 12 litros. Pero vamos a regresar, ahí dice 12, ¿no? Regresemos. ¿Cuántos litros dice acá? 64 litros. O sea que nosotros tenemos para mucho más de 1000 dosis que se use en esta refrigeradora. Ya. Pero vamos a regresar acá para terminar esta parte, que ustedes van a preguntarse. Hemos hablado de la escalerita que hay en esta zona. ¿Hasta dónde ustedes ya en la práctica, porque ustedes están viendo lo que yo les he enseñado solamente es teoría, pero la práctica, ¿cómo se hace la práctica? Miren, abajo hay canastillas. Esas canastillas no pueden estar llenas. Más o menos a la altura que llegue la escalerita, ese tope, hasta ahí debe de llegar la parte de abajo. Y la parte de arriba no puede llegar, va a llegar a un nivel. Si ustedes llegan a sus establecimientos de salud, abren la refrigeradora, internamente van a ver ranuras internas de color blanco alrededor de todas las refrigeradoras. Más o menos estamos hablando que a esta altura, en el lado opuesto, hay unas ranuras, la primera y la segunda. La segunda ranura es la que hasta ahí llegaría las vacunas, ¿ya? Pero ustedes van a preguntarse, entonces, ¿cómo es que van a llegar las vacunas? Eso quiere decir que una refrigeradora, aproximadamente la mitad de la canastilla nada más debe ser llenada por las vacunas. Se dan cuenta y sin embargo ustedes llenan al tope o llenamos al tope. Entonces, al llenar al tope, alrededor, ustedes ven ese grupo de los celestes que cubren las tapas, alrededor también que no se ve, hay tapas celestes, que está cubierto todo este espacio, ¿ya? Todo eso va a producir calor, porque ustedes han llenado la refrigeradora. Entonces, al llenar la refrigeradora, lo que se va a conseguir es que empiece a sudar. Entonces, ustedes cuando levantan el Iceland, la tapa del Iceland, lo que van a encontrar es que las tapas celestes están sudadas. ¿Por qué? Porque están con una vida fría inapropiada. Y eso, ¿cuántas veces no lo hemos hecho? Muchas veces y probablemente hasta ahorita lo sigan haciendo. Se van a preguntar, ¿y entonces ahora qué cosa hago si es que estoy haciendo eso? ¿No? Tienen que pedir más refrigeradoras, porque no pueden tener esas cantidad sobre todo cuando hay campañas, estamos poniendo en riesgo las vacunas. Por eso yo les decía hace un momento, cuando recién empecé, se van a dar cuenta de cuántas fallas estamos cometiendo. Probablemente algunas sí lo hacen, ¿ya? Pero la gran mayoría no. Entonces, el cálculo de necesidades de la refrigeradora para el almacenaje, ¿cómo es que se hace? Se hace ya para que nosotros ya en situ vamos a pedir las vacunas, es la población programada más el factor pérdida y el cálculo de volumen de las vacunas por dosis. ¿Qué gano yo teniendo, por decir, 5,000 niños, cuando tengo solamente 2 refrigeradoras o una sola, o de repente la más pequeña, que es la refrigeradora solar? Entonces, esa es mucho más chiquitita. Entonces, no nos va a alcanzar. ¿Cómo puedo pedir tantas vacunas si no me va a alcanzar? Lo que tengo que pedir es más refrigeradoras. Entonces, ustedes comiencen a calcular, midan, porque es indispensable, colegas, que ustedes midan las dimensiones. Así ustedes tienen una idea de cuánto es la capacidad de cada refrigeradora ya de acuerdo a su realidad y de acuerdo a la refrigeradora que ustedes tengan. Siempre manteniendo
que haya fluidez del frío que provoca, y ustedes a veces dirán, bueno, pues, pero a mí siempre me arroja que estoy dentro de los parámetros normales de temperatura. Colegas, no es así. Eso podamos nosotros solamente creer, pero miren cuánto estamos sacrificando a esas vacunas. Y no nos hemos dado cuenta, porque nos regimos solamente al data lawyer, ¿ya? Pero no es solamente el data lawyer, es todo, es mirar todo. Ya, el cálculo del número de paquetes fríos a congelar en 24 horas. El número de paquetes fríos a congelar por 24 horas es igual a la capacidad de congelación de cada 24 horas y el volumen del paquete frío en 24 horas. Es decir, a ver, cada paquete frío tiene tiene una medida. Nosotros tenemos que llenar ese paquete frío. Ese paquete frío tiene un nivel. Acá tiene una ranurita donde nos dice hasta aquí nomás puedes llenarlo. Pero a veces nos pasamos hasta aquí. Hasta aquí se llena, nada más. No se debe llenar más. Entonces, debe de tener un buen llenado y cada uno, si es que respeta este nivel, va a tener el más pequeño, 0.4 litros, 0.6 litros en el otro mediano y el 1.2, que son los grandes, litros. Recordemos que la buena cadena de frío va a también depender si es que realmente estamos usando sus verdaderos paquetes fríos. Si yo uso para un Yostil el paquete frío de un KST, no va a ser igual. Entonces, tienen que considerar todo eso. Ya, entonces, hay que considerar el modelo del congelador que nosotros tenemos, la capacidad del congelador por litros, que es lo que ya hemos visto, la capacidad de congelación por estas 24 horas, que acá estamos viendo que los paquetes fríos a congelar en 24 horas. Ahora, un paquete frío es mejor congelado cuando son por 3 días. No está en la parte ¿cómo se llama?, de las normas, pero muchas veces algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de poner como un semáforo, rojo, verde y amarillo, ¿no? Entonces, en el rojo le ponemos que son 24 horas, en el verde, en el amarillo le ponemos que es 48 y en el verde que son las 72 horas. Entonces, ponemos unas etiquetitas, eso lo hemos hecho algunas colegas, y ya sabemos cuánto va a durar a cada uno. Lo ideal es las 72 horas que recién se use y recién se haga sudar. Entonces, solo el 75% de la capacidad total de las congeladoras donde se va a colocar los paquetes fríos deben de tener esa capacidad, no llenarlos tampoco, ¿ya? O sea, es decir, los almacenes para el transporte de vacunas deben de tener 3 juegos de paquetes fríos, porque tenemos que prever, ¿ya?, el número de cajas por el número de cajas transportadoras. Y a nivel operativo debemos de tener para el termo 3 juegos y para la caja transportadora 2 juegos. Sin embargo, no lo tenemos la gran mayoría por desconocimiento, por no solicitarlo. Ahora, si no nos los traen, ya tenemos un documento que avale y diga, efectivamente, nosotros hemos pedido en forma reiterada y lo seguimos pidiendo y no nos hacen entrega. Pero ya no es responsabilidad de ustedes. Ustedes ya cumplieron con solicitarlo desde el nivel operativo, ¿ya? Pero recuerden esto, miren, el número de paquetes fríos a congelar por 24 horas es igual a la capacidad de congelación por 24 horas en litros entre el volumen del paquete frío en litros. Acá está el volumen de paquetes fríos, o sea, dependiendo de cuántos paquetes fríos tengan, ustedes van a multiplicar, ¿ya? Y la capacidad que va a tener su refrigeradora para poder ingresar. Ya. Bueno, acá ustedes pueden ver lo que había mencionado, nuevamente, ven los paquetes que están llenados hasta este nivel, se secan para para colocarlos en la congeladora una vez usados, ¿no?
No usar los eutésticos, habíamos mencionado, y el tiempo mínimo de la congeladora es de 24 horas, y para ser congelados apropiadamente es de 3 días, ¿no? Porque permiten mantener mejor la temperatura a pesar de que posteriormente son sudados, ¿ya? Cuando nosotros hacemos sudar, lo debemos de colocar, según la teoría, pero eso no se da muchas veces en la práctica, decimos hay que colocarle una mesa con cánulas, ¿ya? Pero a veces es liso, entonces tenemos que cubrirlo con una toalla o con cualquier otra tela apropiada para que puedan sudar en forma natural. Para que puedan sudar en forma natural, a veces lo guardamos un día, por ejemplo ahora en esta época donde estamos todavía en media estación, porque todavía hay días que amanece frío, entonces de un día para otro lo dejamos en los termos para que vayan haciendo su etapa de fusión. ¿Fusión por qué? Porque de sólido va a pasar a líquido, ¿ya? Entonces hay que tener muy en claro y alerta a las vacunas sensibles, ¿ya? Porque no podemos colocar unos paquetes duros, porque hay vacunas que son sensibles a la congelación y estas se van a malograr. Y acá van a ver ustedes ya en el establecimiento de salud, cuando de qué manera se verifica apropiadamente el encendido tanto de la refrigeradora como todo el procedimiento correcto para poder verificar la temperatura y controlar la temperatura según los turnos, ¿no? Miren ustedes, acá ven a la colega que está viendo si es que efectivamente está la luz verde. Si la luz verde está encendida, ahí se va a poder verificar. También está el termostato y verificar si el termostato, como pueden ver acá, está en su lugar correcto. En el lugar correcto, ustedes, si es que quieren evitarse el problema de estar viendo todos los días, ir graduándolo para que pueda tener una buena temperatura, les sugiero que coloquen un punto de referencia, generalmente lo colocamos en rojo pasión, y de esa manera ya ustedes inmediatamente verifican a través del punto si hay una relación, si es que el termostato está en su lugar correcto, ¿no? Entonces, hay congeladoras y refrigeradoras que no se puede ver a la luz inmediatamente ni con la lámpara. Entonces, disculpen, lo que se tiene que ver es a través de un fósforo, se prende o inmediatamente, si es solar, va a encender y se va a poder observar en la congeladora. Entonces se grafica. Debe de haber un gráfico tanto para la congeladora como para la refrigeradora. Entonces, esto según el horario. Ahora, es indispensable que ustedes sepan que quien prepara los termos debe colocar su nombre, porque si hay ruptura de cadena de frío y colocan otro nombre, entonces ustedes, a la hora de ser evaluadas, van a poder ver el nombre de la persona, y esa persona, si han colocado el nombre de otra persona, esa persona es la responsable de esa ruptura de cadena de frío. Por eso es indispensable que la persona que lo hace, así sea una interna, así sea una serum, coloque el nombre de quien lo realiza. Entonces, para que reciba una capacitación correcta, o en todo caso, para que se tomen las medidas correctivas del caso, ¿no? Acá ustedes van a ver los paquetes fríos, la refrigeradora y la congeladora, cómo se hace, ¿no? Ya, ustedes han visto lo que yo les había mencionado en un momento determinado, que se colocaban, como ustedes pueden ver acá, de un día antes,
se preparaba ya dentro de ellos, cada uno con su verdadero paquete frío que le corresponde a cada termo. De ahí al día siguiente sacan temprano, porque lo ideal, según la teoría, dice, usted temprano tiene que colocar los paquetes fríos, pero en la práctica, si nosotros hacemos eso, los pacientes ya nos están esperando y el paquete frío llega a las 10, llega a las 11 y recién comienza a fusionarse. Y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, ahí secamos, hacemos, después de dejarlo sudar, después de la etapa de fusión, lo secamos y lo vamos a colocar dentro de los termos. Ahora, es importante que ustedes sepan que no van a llenar un termo tras otro, un vasito con los biológicos tras otro vasito. El termo es para un solo vasito. Y es más, el vasito tiene que ser pequeño en comparación es solamente un ordenador en comparación del biológico, es decir, el biológico tiene que ser más grande que el vasito ese que nosotros usamos debe ser recortado, ¿ya? ¿Por qué? Porque permite, como una especie de pinza, sacar los biológicos, pero si ustedes colocan amontonadas las vacunas, van a meter la mano y ¿cuántos grados tiene su mano? Son 36 grados que tiene cada mano de nosotros, ya, así que no está con fiebre. Entonces va a calentar la vacuna. Y lo que se trata es de que en la forma más rápida se aplique la vacuna. Por eso que lo último que se hace es sacar la vacuna, colocar en la jeringa, inmediatamente vacunar al niño cuando esté cerca, no cuando esté lejos, o dejarlo en una riñonera, dejarlo esperando el biológico. Por ejemplo, a veces también tenemos dos vasitos, ¿qué hacemos? Lo colocamos encima de la refrigeradora, el otro vasito. Desde ahí ya estamos llevándolo al medio ambiente. Si estamos hablando de 2 a 8 grados, no se podría hacer eso. Entonces, una vez que sudamos, colocamos, continuando con el procedimiento, colocamos los 8 paquetes en el Yostil y en los 4 en el KST, los colocamos y a la vez, según la teoría, dice que debemos colocar el Yostil, el termómetro de alcohol, el que usamos, y a la vez el data lawyer. Pero muchas veces se nos ha pasado que colocamos esos dos materiales y ¿qué sucede? Que la luz es roja. Entonces nos ponemos en riesgo. ¿Qué hacemos? Mejor guardamos, colocamos 5 minutos el control, ya como ustedes pueden ver este control, con el termómetro. Pasados los 5 minutos, vemos que efectivamente está dentro de los niveles apropiados de temperatura, ahí recién colocamos ambos. Tanto el termómetro lo seguimos dejando allí y para una referencia nada más y a la vez el data lawyer. Y ya podemos recién colocar nuestras vacunas y proceder a vacunar. Los paquetes fríos y los termos, acá ustedes ven que el ideal es, acá ustedes ven un solo vasito, así es como debería de ser, no tenerlo hasta esta zona. A veces usamos 2, 3 vasitos incluso, ¿ya? Eso ya no lo debemos de hacer a partir de la fecha, si es que lo seguimos haciendo. Y recuerden que el KST es el que tiene el Tecnopor, que es el que permite que el calor no ingrese fácilmente y que permanezca la vida fría como debe ser, ¿no? O sea, a temperaturas ideales. ¿Ya? La temperatura ambiental debe de estar en las sombras, ¿ya? Y si no hay sombra debe haber telas húmedas, pero no permitir que el calor esté a su alrededor. Soleándose, hay que buscar siempre un lugar que los proteja de esa temperatura del medio ambiente. Debe haber una calidad de aislante del termo o caja transportadora de 3 a 8 centímetros, ¿ya? Y recuerden que también a la hora de cerrar bien la tapa, debe de esta cerrar apropiadamente.
No, a veces está floja, no es igual. Inmediatamente tienen que ir a verificar su reparación o en todo caso su devolución o darle de baja, ¿no? Número adecuado de paquetes fríos de acuerdo al modelo del termo, eso ya lo hemos mencionado, y la temperatura de congelación del paquete frío de agua, ¿ya? Que debe ser el ideal para que no haya ruptura de cadena de frío, y la temperatura de congelación del paquete frío de agua, ¿no? El control de cadena de frío al finalizar el día, ¿ya? Al finalizar el día se debe retirar el data lawyer del termo y guardarlo en la refrigeradora. Es lo primero que tenemos que hacer, a fin de que no nos dé otros niveles, que lo van a ver más adelante, de ruptura aparente de frío, ¿no? O a veces podemos cometer la imprudencia involuntaria de colocarlo encima de la refrigeradora. A veces guardamos todo y nos olvidamos y dejamos encima de la refrigeradora también el data lawyer, ¿ya? Y eso hace que aparentemente haya habido una ruptura de cadena de frío, lo cual no fue un olvido, ¿no? Y eso lamentablemente va a salir a relucir cuando se lectura. Guardar el termómetro, retirar las vacunas del termo portavacunas, y si son vacunas multidosis, hay que tomar en cuenta de cómo las multidosis se va a tratar, según el caso. Guardar el vaso plástico, retirar los paquetes fríos, secarlos y guardarlos y ordenarlos. Secar el termos y colocarlo invertido. No podemos cerrar si no lo hemos secado porque se llena de hongos, ¿ya? Y si lo cerramos, peor, si lo cerramos o lo colocamos boca arriba, igualmente están húmedos, se llena de hongos, de bacterias. Tenemos que secarlo y colocarlo invertido, o sea, es decir, boca abajo, ¿ya? Y acá ven ustedes el KST, el Justil, el número de paquetes que ya hemos mencionado que tienen, son 8, y sabemos que el KST y el Justil duran 72 horas y 36 horas aperturado, ¿no? Esas son las referencias que tenemos, pero recuerden que eso va a depender mucho de que tenga un buen GB en el Justil, que no esté flojo, que estén las tapas debidamente cerradas, que estén en buenas condiciones, porque si está rajado ya no es igual. Es más, ni se debería de usar. Los factores que influyen en la vida fría de los termos es la temperatura ambiental, ya saben que no debe haber calor, ya, calidad de aislante del termo o caja transportadora, ya, número adecuado de paquetes fríos de acuerdo al modelo del termo, temperatura de congelación del paquete de frío y el tiempo de congelación del paquete de frío de agua. El transporte de vacunas. Cuando nosotros vamos a transportar vacunas, lo vamos a tener que hacer a través de las cajas transportadoras, ¿ya? Manteniendo sus paquetes. Sabemos bien que el RCW son de 12, de 25, pero también hay según el mercado, hay de diferentes tamaños. Hay unos mucho más pequeñitos también. Ya está el tipo de transporte que nosotros tenemos que usar. Generalmente usamos movilidades. Esas movilidades tiene que ser lo más rápido que puedan llegar, ¿ya? A veces cuando vamos al subalmacén, ¿qué llevamos? Llevamos todo, salimos, por no haber llevado el número de termos, el número de cajas transportadoras ideal, adecuadas, están repletos o no llega. Es por no haber medido. Porque si yo ya sé cuánto voy a recoger, porque me entregan previamente la guía de farmacia, entonces yo ya debo de medir qué es lo que me va a alcanzar y qué no me va a alcanzar, y cuántos termos voy a llevar. Por eso es importante la medida que tengamos de cada caja transportadora. La vida fría de las cajas transportadoras, los días de congelación de los paquetes fríos, ya siempre lo tienen que hacer sudar, no de un momento a otro. Si ya saben que van a salir, ya lo dejan de un día para otro, descongelándose en la caja transportadora, y de esa manera ya la encuentran menos congeladas y se pueda fusionar más rápido para que puedan traer sus vacunas. El uso de data lawyer para el monitoreo de temperatura debe tener
Miren, casi todos los establecimientos a lo mucho tienen un solo data lawyer. Y no debería ser así. Cada termo debe de tener su data lawyer. Dirán, una sola me han dado, pero ¿cuántas veces lo han solicitado? Una, 2 veces, 3 veces. Ya vamos trabajando años, hay que solicitarlo. Ahora más que nunca. Recuerden que si nosotros no hacemos esa parte administrativa, es que a veces puede ser nuestra falencia. Entonces no nos quejemos después cuando otro profesional de la salud va a poder suplantarnos. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con nuestro rol, como debe ser. Miren, hay una política de manipulación de los frascos abiertos de la vacuna multidosis, por ejemplo. ¿Ya? Hasta los 28 días después de abierta, se dice, ¿no? Cuando son multidosis. ¿Ya? Eso siempre y cuando esté lo utilicemos dentro del establecimiento, es decir, a nivel intramural, ¿ya? Se saca el tampón, ya que no esté sumergido en el agua. Si no está sumergido en el agua, se puede usar, ¿ya? Hay que descartar una vez que se utilizó en la vacunación extramural. Ya no, está contaminado, ya no pueden, hay justificación. Colocan la fecha y mencionan en su Cardex qué fecha han sacado en actividades extramurales y nadie les va a objetar, porque eso está normado. Eliminar si se usó maniobras sépticas, es decir, si se ha manipulado con la mano sucia u otras cosas que no dan ninguna garantía, preferible eliminarlos. Que el fabricante no indique lo contrario. Si el fabricante dice que sí se puede seguir usando, ustedes respetarán que se use. Pero si dice que no, que se elimine, también que se elimine, ¿ya? Porque no se olviden. Lo importante de aquí es que ningún biológico debe perder sus propiedades organolépticas. ¿Qué quiere decir organolépticas? Quiere decir que no debe perder su sabor, no debe perder su forma, no debe perder su olor, ¿ya? De lo que ustedes ven, eso no debe perder. ¿Ya? A través de la observación, que ustedes ven que no debe estar húmedo, en fin, contaminado, entonces tiene propiedad organoléptica. ¿Cuáles son los elementos de la cadena de frío? A nivel nacional, regional y local, ¿ya? Que todos van a contar con un recurso humano. Si bien es cierto, hay cámaras frigoríficas, hay refrigeración, hay congelación, pero ¿quién va a manipular eso? Un personal profesional debidamente capacitado. Por eso yo les invito a ustedes que, si bien es cierto que ahora les estoy dando la exposición, que revisen la norma nuevamente para que les quede claro, porque más adelante y aquí nomás, dentro de poco, ¿ya? Cuando se restablezca todo, ustedes van a cumplir un rol, y todos nosotros un rol importante en la sociedad, si es que nosotros manejamos apropiadamente la cadena de frío, ¿ya? En todo aspecto. Entonces, decimos que debe ser calificado este profesional. ¿Por qué? Porque permite organizar, manipular, sabe cómo transportar, sabe cómo vigilar los equipos frigoríficos, donde se conservan, se distribuyen, están con la capacidad de ir a todos los niveles, ¿ya? No solamente a nivel local, ustedes están con la capacidad de ir a nivel regional, a nivel nacional, porque si ustedes observan es todo, lo que dice la norma es todo lo que se hace. Lo único que nos falta es la práctica. De repente nunca hemos tenido oportunidad. Yo he tenido la suerte de tener un magnífico colega, que ya muchos de ustedes lo conocen, a Víctor Ayala, que él trabajaba, porque en mi establecimiento de salud estaba el subalmacén, ¿ya? El subalmacén de la Diris Lima Centro. Entonces tenía la oportunidad de siempre bajar, conversar y aprender y mirar, ¿no? Y eso me permitió tener una mejor amplitud porque lo veía. Ustedes también, en cualquier momento, cuando vayan a ver las vacunas, yo creo que cualquiera de los colegas, nadie se va a negar de permitirles conocer los frigoríficos, las cámaras frigoríficas, conocer cada producto, cada equipo que ustedes han podido observar el día de hoy, que de repente para algunos recién le es familiar, ¿ya? Entonces, equipos, decíamos, que pueden distribuir y administrar las vacunas. ¿Ya? Miren todo la riqueza del recurso humano profesional de enfermería que puede realizar, ¿no?
tener una infraestructura adecuada. Esas infraestructuras, el modelo de infraestructura, incluso a nivel local, que vemos que alrededor, o sea, tratamos de tener espacios en medio de todos los servicios vacíos y alrededor se debe colocar siempre respetando la distancia. La distancia, recuerden, de refrigeradora a la pared es de 30 centímetros, ¿ya? Y a los costados igual. Si hay varias refrigeradoras, se tiene que respetar esos 30 centímetros. ¿Para qué? Para que haya mayor fluidez, ¿ya? No podemos estar amontonadas. Si es que lo estamos, solicitar ambientes o una ampliación de un ambiente para exclusivo para cadena de frío. Es necesario que haya, porque si no, ustedes tienen que fundamentar cuál es la razón. Ustedes están poniendo en riesgo la vida fría, por lo tanto no van a vacunar. ¿A quién van a proteger de enfermedades inmunoprevenibles? A nadie. Y eso, si ustedes están bien con un sustento técnico, va a servir para que eviten que alguien vaya por encima de ustedes. Porque la norma es la norma, debe ser respetada. Entonces, decimos que la infraestructura y almacenes con condiciones técnicas apropiadas y del sistema eléctrico para la instalación de equipos de cadena de frío, planificación de áreas, ¿ya? Eso no se hace solamente a nivel local, sino a nivel regional y a nivel nacional. Para eso hay ingenieros. Se trabaja con ingenieros, no solamente con enfermeros, se trabaja con ingenieros, incluso con un técnico especialista en todo lo que es electricidad y electrónico, ¿no? Equipamiento de cadena de frío que incluye el equipo de refrigeración que está en función a la población asignada. Recordémonos que el 25% de stock debe de haber de reserva. Es decir, que en todo nivel nosotros debemos de tener, aparte de lo que siempre programamos, un 25% de reserva. Número suficiente de complementos para poder nosotros trabajar dignamente. Recursos financieros, ¿ya? Los medios económicos necesarios para asegurar la operatividad de los recursos humanos y materiales, así como el de funcionamiento del sistema. Muchas veces nos quejamos de que no hay pasajes, no hay movilidad, pero me pregunto, ¿nosotros hemos solicitado que eso se haga? De repente que sí. Le felicito a quien lo haya hecho, pero generalmente no lo hacemos. Hay que solicitar dentro de nuestro plan operativo, decir más o menos al mes, sacar cuánto hay, y eso, todo el plan de trabajo deberemos de presentarlo a la DIRIS, de tal manera que ellos también tengan el soporte, porque la DIRIS no es que pide por pedir, tiene que tener un respaldo, y si nosotros no le damos ese respaldo, difícilmente pueden solicitarlo, porque siempre todo parte desde la necesidad, y si esa necesidad se cubre es porque hay una base, un sustento. ¿Cuál es miren, acá hay un cuadro de equipamiento de cadena de frío donde nosotros tenemos que tener cámaras frigoríficas, congeladoras, vehículos, bueno, eso es a nivel nacional y a nivel regional, vehículos refrigerados, ¿ya? Termómetros, alarmas, también hay sensores. La propiedad, una de las cosas que tiene a nivel nacional, ellos también tienen sensores, tienen alarmas sonoras, que permite saber a través de luces y sonidos cuando hay un riesgo de ruptura de cadena de frío. Hay cámaras frigoríficas, acá están, ya recuerden que almacena grandes volúmenes de vacunas, está instalado en un lugar amplio y fácil, acceso para el embalaje, carga y expedición de vacunas, una buena conexión directa, no puede haber tomacorrientes, es imposible, y hay una dotación de termostato y alarma visual y sonora, que es la que yo le estaba mencionando. Esta parte es teórica, donde nos dice que la vida fría es dentro de las 74 horas para todas las vacunas dentro de la refrigeradora Iceline. Sin embargo, eso va a depender de cuántos grados, ¿ya? Tenga la refrigeradora. Si una refrigeradora tiene 3 grados, por ejemplo, y se malogra, o se va la luz, ¿no? Se va la luz, entonces va a soportar más que una que está de repente en 7 grados. Entonces, dentro de la práctica se ha aprendido
que en realidad esto solamente es teórico, porque en la teoría, dentro del promedio está de 7 a 22 horas. El promedio que nosotros cerramos, no hemos abierto para nada las vacunas y ese tiempo es el que dura. Después se pone en riesgo la vida fría. Entonces, no nos rijamos a la teoría, sino también miremos la práctica, ¿ya? Y en la práctica nos dice que no dura un día dentro de la refrigeradora una buena vida fría. Las vacunas solo van en las canastillas, recuerdan, por fecha de vencimiento, ¿ya? Según la teoría dice 1.5 entre caja y caja, pero ya hemos visto que no es así. Ya eso, el espacio, ya les he explicado, lo que ustedes tienen que tener en cuenta, sí, que por encima, lo primero que ustedes a la hora que abren una refrigeradora, lo primero que tienen que sacar son las que son más próximas a vencerse. Eso siempre lo tienen que tener en cuenta. Los sensores de los termómetros digitales, los termómetros de sensores digitales, ¿ya? Son sensores de los termostatos digitales, deben colocarse en la parte central del frigorífico, separado de las paredes. No deben estar en los estantes de la puerta, ya que producen muchas oscilaciones de la temperatura, lo cual da una mala, un número inadecuado. En cuanto a las jeringas, si bien es cierto, parte de la cadena de frío, solamente es un complemento que también las vacunas siempre van a venir con las jeringas, ¿ya? Entonces, en cada diris, en cada almacén nos van a entregar las jeringas también. Pero lo primero que nosotros tenemos que fijarnos, al igual que las vacunas, es la fecha de vencimiento que nos dan, o sea, es decir, la que recibimos, tanto de las jeringas como las vacunas. Vamos a darnos cuenta de que es la fecha de vencimiento, el número de lote, que siempre tenemos que ver si coincide con las pecosas que nos dan, ¿ya? Para poder llevar adecuadamente, si que son las apropiadas o no. Y acá ustedes ven las cajas no deben de estar amontonadas, cada una debe estar en su lugar, y en el lugar donde ustedes han colocado se debe de ir adelante siempre la que se va a vencer, ¿ya? En cuanto al Cardex, no nos olvidemos que el Cardex es indispensable. Pasa cualquier problema y no hemos colocado el Cardex, no está al día, vamos a tener serios problemas administrativos. Ya ustedes han visto lo que es patrimonio. Entonces, ¿cuántas vacunas ingresan y cuántas salen? Este Cardex son tanto para vacunas como para las jeringas, ¿ya? Cuando hay ruptura de cadena de frío. Esta ruptura de cadena de frío es cuando, ya hemos mencionado, cuando es bajo 0 y más 8, ¿ya? Es acumulativa e irreversible. Esos corren riesgos de la presentación de eventos adversos, o sea, un ESAVI se puede presentar, susceptible sin protección, pérdida de confianza de la población, porque pasa algo y lo primero que la población va a decir que son vacunas malogradas, son vacunas vencidas, o los profesionales no saben colocar las vacunas, casi han muerto y ahí se produce una crisis, ¿ya? Que también nosotros necesitamos tener nuestro plan de crisis. ¿Por qué? Porque no podemos tener una buena comunicación con los demás. Siempre tenemos que quedarnos callados, reservados, y solamente las personas involucradas sabemos, para evitar que se propague dentro del mismo personal y fuera de la población los comentarios equivocados, ¿no? O de repente se distorsionen toda la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se restablece la cadena de frío? A través del plan de contingencia que ya lo hemos mencionado para trasladar las vacunas, ¿no? En el caso de que haya ruptura de cadena de frío, la sospecha de ruptura, si hay ya llamamos y explicamos, miren, nos pasa esto de que
ya desde el sábado para el domingo, he venido y no había ni luz, y he encontrado que está de repente en 25 grados el termómetro y el data lawyer está con la luz roja, inmediatamente se inmoviliza las vacunas. Se hace un inventario de las vacunas, se comunica a la DIRIS y vendrán los expertos a verificar por qué razón, a qué se debió esta ruptura. Se notifica, una vez que declaran que haya ruptura de cadena de frío, se notifica la ruptura de cadena de frío a través de una ficha de notificación, pero eso no se va a hacer cuando nosotros deseamos. Eso va a hacerse dentro de las 24 horas. Y también se va a hacer una evaluación del riesgo de la cadena de frío y se hace una certificación. Eso ya lo va a hacer la DIRIS, hace una evaluación o otros niveles a nivel de las regiones para saber a qué se debe la cadena de frío. O sea, la ruptura de cadena de frío, a qué sea debido, ¿no? Y con la certificación estaríamos demostrando que efectivamente hubo una ruptura, ¿no? Y acá ustedes ven el comportamiento que tiene el data lawyer, ¿no? Acá su control de cadena de frío tienen que colocar quién es, porque rápido se detecta cuando dice quién vino ese día. No, salió de comisión en la mañana, primera hora, sí, pero sacó las vacunas. Sí, sacó las vacunas porque aquí está registrado su nombre. Entonces, esa persona fue la que hizo la ruptura de cadena de frío. Sin embargo, acá vamos a ver que hay muchos problemas porque hasta pasado porque está poniendo en riesgo la vida fría de los biológicos, ¿ya? No lleva un buen control. Cuando hay problemas, un paquete frío, helado, o sea, no pasó por una etapa de fusión apropiada, ya se hace el test de agitación. ¿Cómo se hace el test de agitación? Primero, están por bacterias como la DPT. ¿Qué sucede cuando esto se cristaliza? Vidrios pierden su estructura vital. En un año debe de durar la pila del data lawyer y 2 años la pila de las refrigeradoras, esas que arrojan la luz verde. Ese es el promedio de duración de cada uno de estos repuestos, ¿no? Cuando, por ejemplo, se hace el test de agitación, les había dicho que muchas veces lo hacen especialistas. Ya, ese equipo se llama el equipo de investigación. Casi siempre el Instituto Nacional de Salud es el que ayuda a hacer esa investigación. La eficacia del control de la temperatura es una de las cosas del data lawyer, son una de las cosas que ellos investigan para ver cómo es su comportamiento, si es que realmente debe seguir el data lawyer, es el artefacto, el equipo que sí es apropiado para continuar usándolo, si hay algunos factores que afectan la cadena de frío, si hay un impacto de repente en las prácticas de la preparación de los paquetes fríos, todo, y una serie de cosas que de repente se les ocurre a ellos investigar, lo van a realizar, con la finalidad de mantener una buena cadena de frío, ¿no? Esta es la ficha de notificación de la ruptura de cadena de frío que debe ser llenada por cada profesional a nivel local, ¿ya? O a aquellos que les ha pasado esto,
de la ruptura se llena y se eleva a la distancia. Un momento les mencioné hacerse, y eso debe estar pegado obligatoriamente a cada refrigeradora o de cada congeladora, ¿ya? Pero bueno, en este caso, de cada refrigeradora. De la congeladora. Miren, acá hay códigos de la PQS, que ya hemos dicho que es un catálogo en las cuales están las marcas de las refrigeradoras, los modelos, ¿ya? Estos fabricantes siempre traen qué capacidad tiene cada modelo. Pero ya les había mencionado en un momento que se deben ustedes regir a la práctica. Sin embargo, les estoy haciendo ver de qué capacidad tiene cada congelación, cada congeladora, qué capacidad máxima tiene que ser el 75%. Por ejemplo, de 72 litros es esta marca, ¿no? Este modelo. Ya, 72 litros, su promedio de 75% es 54 litros. ¿Sí? Acá dice la capacidad de los paquetes fríos en 24 horas. Ya, quiere decir que para estos 54 litros se requiere, miren, de 17 litros. Pero ¿cómo saco estos 17 litros? Acá está 43, ¿no? Por 0.4 sale 17.5 litros. Miren, 43 paquetes fríos multiplicado por 0.4 litros me equivale, multiplicado, sale que en 43 paquetes fríos yo tengo 17.5 litros, lo he convertido. Mire, con esto multiplico y me sale este valor. ¿Qué quiere decir? Que yo uso 43 paquetes fríos en este tipo de refrigeradora. Ese es según la teoría, ¿ya? Que se debe asumir el 75%, pero si les sale a ustedes de esta misma manera, enhorabuena, porque ya no necesitan ustedes ver su realidad. Pero si no es así, guíense, coloquen aproximadamente la mitad de una congeladora que no debe estar llena, sino dentro de la mitad del espacio para que haya una buena congelación, ¿ya? De solamente llenar aproximadamente la mitad de toda la congeladora, ¿ya? Y acá vemos la sensibilidad de las vacunas. Las vacunas, hay vacunas sensibles al calor, sensible al frío. Es indispensable hacerles recordar porque la cadena de frío va a depender mucho de saber qué vacuna va a ir encima y qué vacuna va a ir debajo de la refrigeradora. ¿Dónde hay más calor en una refrigeradora Slime, por ejemplo? Hay más calor en la parte baja, donde está el motor, y en la parte alta es donde hay buena fluidez y hay mayor concentración de frío, ¿no? A pesar que ustedes saben que cuando ustedes colocan los paquetes fríos o nosotros tenemos una refrigeradora, siempre el gas, o sea, cuando la humedad, la congelación se nieve, ¿no? Así una neblina, eso se va hacia abajo, ¿no? Pero de todas maneras, quien se beneficia es el que está en la parte superior, ¿ya? Y abajo le permite llegar, pero si lo tienen amontonado nunca va a llegar a ningún lado y no va a aparecer esa especie de neblina que ustedes ven cuando ustedes abren una refrigeradora, ¿ya? Y ya saben que las que son más susceptibles al calor, sensibles perdón, acá es al contrario, sensibles al frío, este es al calor y al frío. Acá ha habido un lapsus, es de un lado a otro, ¿ya?
¿Por qué? Porque el sensibles al frío son la hepatitis y la BCG es sensible al calor y a la oscuridad y a la luz, disculpe. La cadena de frío en el coronavirus SARS-CoV-2. Ese es el tema que ahora nos interesa bastante porque está en pleno boom, ¿no? Y les decía que de mucho de esto va a depender nuestra profesión, porque yo necesitaría más químicos farmacéuticos de repente, si es que ellos conocen más de cadena de frío. Si es que hay otro profesional que tiene mayor capacidad, lo voy a solicitar más. Entonces tenemos que demostrar nuestra expertise. ¿Cómo? Miren, saben ya que hay ensayos, ¿sí? Hay ensayos, y acá me voy a adelantar, perdón, acá. No lo tengo. Ya, bueno, perdón, acá un ratito. Ya, bueno, no importa. Ya, les comento que hay ensayos que pasan ahorita en las vacunas por fases. La fase 0 o la preclínica es el ensayo que se hace para ver si efectivamente en animales se logra que esa vacuna responda, ¿sí? Después pasa a la fase 1, donde se necesita un pequeño grupo, de un promedio de 20 personas. Si pasa bien, ese grupo pasa a la fase 2, que ya hablamos de cientos de personas, ¿ya? Ahorita Perú ya está recibiendo unas vacunas, que son de Wuhan y de Beijing. Entonces, ¿qué están en la fase 3? Se aproxima un promedio, según el doctor Eduardo Ticona, que tengo la suerte de conocerlo, que más o menos se necesita 6.000 personas. Sin embargo, ya están inscritas, al parecer, como 3.000 personas que se han inscrito, ya, pero se necesita más, aunque refieren que asegurando los 1.000 personas sanas, van a proceder a estos ensayos en Perú, ¿ya? Pero el seguimiento, ¿cuánto tiempo va a durar? 1 año de esta vacuna, ¿ya? No es la única vacuna que hay, porque esta vacuna se está vacunando también acá en la misma China, ¿ya? Y también en otras partes de Arabia. No solamente es en Perú. No, son productos chinos, pero que también están siendo utilizados para los chinos. Entonces, estos ensayos se están realizando, después ya va a pasar a la fase donde si logran encontrar que no hay ningún problema en los miles, ¿ya? Lo que van a lograr es, sobre todo, medir los efectos adversos, que es lo que más nos interesa, que no daña a las personas. Obviamente, todo ensayo está respaldado con un presupuesto en forma obligatoria donde le da el seguro de curarlos, de hacer seguimiento, que no vaya en perjuicio de la salud de la persona que está participando en este ensayo, ¿no? Entonces, estas vacunas son las que se vienen utilizando. Lastimosamente, no sabemos, no tenemos la suerte de ver qué cadena de frío la están usando. Sin embargo, ya hay hoy en día en el mercado, porque no solamente es el único país que tiene la vacuna, hay una serie de países que más o menos son como 9 países que ya están en la fase 3, o sea, como en nuestra fase, donde ya están entrando miles a los ensayos. Entonces, estos países que están ya en esta etapa, uno de ellos, un grupo de ellos, es aquellos que pasan los 80 grados Celsius. Para los que no recuerdan bien lo que es Celsius, es lo mismo que grados centígrados, sino que equivocadamente nosotros le llamamos grados centígrados. En realidad es grados Celsius, es su verdadero nombre. Entonces, hay un congelamiento extremo de hasta 80 grados, por no decir ustedes centígrados, ya,
80 grados Celsius y elabora, y ¿por qué? Porque están elaborados por materiales genéticos que necesitan tener esos grados. Ahorita si se nos destierra todo lo que acabamos de hablar de las congeladoras, de las refrigeradoras, porque no tenemos, se tendrían que usar frigoríficos, ¿ya? Ahora, si no estamos preparados para la cadena de frío apropiada, se nos va a perder esas vacunas en nuestras manos, ¿ya? Entonces, hay un grupo otro grupo de Moderna e Institutos Nacionales de Salud, que no es el nuestro, ¿ya? Y hay otro que es el Pfizer y el BioNTech, que también están haciendo ellos vacunas y ya están en la fase 3, donde su capacidad es grande, las cajas son enormes. Y miren, si ustedes ven el dibujo, estos son paquetes como si fueran adoquines, paquetes de hielos demasiado elevada, bajo cero, su temperatura, que no estamos nosotros acostumbradas a poder manipular ni a manejar, ¿ya? Solo alguna parte que sí nos convendría aparentemente, que son las que sí no están congeladas, sino que están dentro de los... Ya. Entonces, habíamos mencionado que se debe descartar las vacunas según el tiempo, si la vacuna está congelada y si no está congelada. Ya recordemos que la vacuna congelada la vamos a reconocer por su turbidez, si hay gránulos, si hay sedimento, y según el sedimento, si cuanto es más denso o menos denso, ¿no? Y si aparece lisa o turbia, o en todo caso, no se nota el sedimento. Bueno, eso es todo por hoy y les agradezco una vez más haberme escuchado y muchas gracias por su atención. Y no te olvides que somos la Corporación Educativa Internacional de Capacitación Especializada César Vallejo y nos puedes ubicar en internet como www.cic-cb.edu.pe. Ahí encontrarás una gran cantidad de cursos muy importantes con temas de primera línea, con grandes ponentes, con certificación incluida y a un costo sumamente razonable. Un saludo cordial.